a edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, nos encontramos para celebrar la Eucaristía, para orar, para darle gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos regala. Hoy la Iglesia recuerda a San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Oramos por sus necesidades e intenciones. Las acompañamos con nuestra oración a lo largo de esta nueva jornada. Iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. Oh Dios, que diste al presbítero San Jerónimo un dulce y vivo afecto por la Sagrada Escritura. Concede a tu pueblo alimentarse cada vez más con tu palabra y encontrar en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo. En la plaza de la Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues se hallaba en un puesto elevado, y cuando lo abrió,
Toda la gente se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo, que se mantenía en sus puestos. Leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicando el sentido, de forma que comprendieron la lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, decían al pueblo entero: Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagan duelo ni lloren, porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron: Vayan, coman buenas tajadas, beban vino dulce y envíen porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estén tristes, pues el gozo en el Señor es su fortaleza. Los levitas acallaban al pueblo diciendo: Silencio, que es un día santo. No estén tristes. El pueblo se fue, comió, bebió, envió porciones y organizó una gran fiesta, porque había comprendido lo que le habían explicado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: La mies es mucha, los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero:
paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan, está cerca el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, como dije al comienzo, hoy estamos recordando a San Jerónimo. Se recuerda en la Iglesia porque fue quien tradujo la Biblia al latín y durante unos 15 siglos fue la Biblia oficial de la Iglesia, cuando se usaba también en la Iglesia el idioma latín. Así que tiene un mérito muy especial todo ese esfuerzo que realizó San Jerónimo en aquel tiempo, en el siglo III, IV antes de Cristo, después de Cristo, de nuestra era. Esa traducción de la Biblia se denomina la Vulgata, porque el objetivo era traducirla para el vulgo, es decir, para el pueblo. Leemos hoy la primera lectura del libro de Nehemías y continuamos acercándonos a esta historia del pueblo de Israel en esta etapa del postdestierro. Como hemos venido leyendo en los días anteriores, el pueblo que regresó después de ese largo tiempo que gastaron en Babilonia desterrados. Y hemos escuchado las voces de varios de los profetas de aquella época, aquellos que animaron, que acompañaron al pueblo en todo este proceso de reconstrucción de su historia, de su vida y por supuesto la reconstrucción del templo, que era el signo principal de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Nehemías era un judío, pero durante el tiempo del destierro en Babilonia, él se quedó allá, o él consiguió unos trabajos, un puesto muy importante con los gobernantes de allá de Babilonia. Y cuando el pueblo se regresó, pues como él estaba bien nombrado para un puesto muy importante, pues se quedó en Babilonia, no regresó con su pueblo a Jerusalén. Y dice el texto que a Nehemías le llegan noticias tristes. Hay desánimo en muchos de los habitantes de Jerusalén. La reconstrucción del templo no se ha empezado en forma. Hay dificultades con los pueblos vecinos, hay crisis. Todo lo que les pasó después de ese regreso a su tierra, volver a reiniciar la vida, la historia, la fe, volver a organizar todo lo que concierne a un pueblo. Así que Nehemías le pide permiso al rey para venir a Jerusalén, para subir a Jerusalén y animar a su pueblo. Y el texto que hemos escuchado hoy nos presenta a Nehemías acompañado de los sacerdotes, leyendo la Sagrada Escritura, el libro de la ley, animando, motivando al pueblo, invitándolo a celebrar. Y dice el texto que celebraron la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy importante del pueblo judío, que
que seguramente durante los años de destierro no podían celebrar. Y esa celebración, pues como que motivó y animó al pueblo y se convirtió como en una renovación de la alianza. Los pueblos, todos necesitamos en determinados momentos repasar nuestra historia, mirar atrás, aprender de nuestro pasado, revisar nuestra historia y retomar aquellos elementos que son importantes. Hoy, aquí en Colombia, con todo lo que hemos vivido en los últimos años del conflicto, se invita con mucha frecuencia a releer la historia, a repasar nuestra historia, con el fin de no volver a repetir aquello que hemos vivido y con el fin también de aprender de nuestra historia, de los acontecimientos, de todo lo que hemos vivido. Pues eso lo hizo el pueblo de Israel y como dice el texto, esta celebración de la fiesta de los tabernáculos se convirtió para el pueblo en una oportunidad para renovar la alianza y fue una celebración que animó, motivó mucho al pueblo. Leemos hoy el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10. Hace apenas unos días leímos el envío misionero que hizo Jesús a sus discípulos, a los 12, y les dio una serie de recomendaciones muy parecidas a las recomendaciones que le da a este grupo de 72 personas que envía. Los envía a anunciar la buena noticia, ya no solo a los discípulos, al grupo de los 12, sino que, repito, a un número más grande, a un número mayor, a 72. Y se inicia el texto como con una constatación de la realidad. La mies es mucha, pidan al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Luego Jesús les da a estos discípulos, a estos 72, una serie de recomendaciones. Lo primero que les dice es, pónganse en camino. No solamente que se pusieran en camino por los caminos de su país, sino como una actitud interna de corazón. La fe de todos debe estar siempre en camino. No nos podemos estancar. La vida toda debe estar en camino permanente, es decir, en un dinamismo permanente. No podemos estancarnos en nuestra vida, mucho menos en la fe, que debe ser dinámica, que nos debe llevar siempre por el camino del bien. Y dice el texto que los envío como corderos en medio de lobos. Es decir, Jesús es consciente de las dificultades que van a afrontar. Los invita a estar atentos, alertas a las dificultades del camino. También hoy tenemos dificultades. También hoy, para usar los términos del Evangelio, hay lobos en el camino. Es decir, hay dificultades. Jesús es consciente de esta realidad y los motiva, o mejor, los invita a pensar en esas situaciones que se van a enfrentar. No lleven talego, no lleven posesiones, los invita a ser pobres, desde la pobreza, a anunciar la buena noticia. Sean instrumentos de paz. Hoy también cada uno de nosotros está llamado a ser instrumento de paz. Tantas situaciones de conflicto, de violencia, de guerra. Qué bueno que cada uno de nosotros sea instrumento de paz. Anuncien el reino, les dice Jesús a estos 72. Vale para nosotros. También cada uno de nosotros está llamado a ser constructor de un reino nuevo. Finalmente les dice que si no lo reciban, que sacudan el polvo. Una expresión para afirmar que la propuesta de la buena noticia, la propuesta del Evangelio, es una propuesta libre, que nadie puede ser presionado y obligado
a aceptar esa buena noticia. Vale para nosotros. También a nosotros el Señor nos propone una buena noticia de salvación. Y por supuesto, libremente estamos invitados a aceptar o a rechazar esa propuesta. Sintámonos también nosotros enviados. Sintámonos hoy parte de esos 72 que sale, que va por el mundo llevando buenas noticias, anunciando un reino nuevo. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude en esta tarea y que cada uno de nosotros sea testigo de buenas noticias. Continuemos con la celebración. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Recibido de tu generosidad lo presentamos. Que Él sea para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de nuestras manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que a ejemplo de San Jerónimo, meditada tu palabra, podamos ofrecerte con mayor fervor este sacrificio de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a mujeres y hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote lleno de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que nos amas mucho, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a tu imagen. Consolídanos en el vínculo de la comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y con todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe, y nos consagremos plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los seres humanos, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestras hermanas y hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la paz de Cristo, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos ahora como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que a todos el Señor nos dé mucha paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Usted es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a participar en esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los invito ahora a que hagamos el ejercicio de comulgar espiritualmente, es decir, de recibir y aceptar al Señor en nuestra vida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tenía más de 1000 excusas diferentes para no venir a verte. Todas ellas parecían importantes. Mi alma comenzaba a olvidarse del sabor a ti. Parecía uno más entre la gente que camina sin sentido, que viven sin estar vivos. Me encontraba herido y de mi dolor te culpaba a ti. Con cada paso me alejaba del abrazo que querías darme. Con amor tejías lazos para enamorarme. Tú anhelabas encontrarme y yo volvía a huir. Llegabas siempre a tiempo a nuestro encuentro y yo llegaba tarde. ¿Cuánto tiempo me esperaste solo para amarme? Y hoy mis pasos finalmente me traen aquí. Es un pedazo de infinito tan pequeño y a la vez tan grande. Un amor tan imposible, tan incomparable, pero aún así yo puedo llenarme de ti. Mientras entras en mi cuerpo, yo lo siento, mi corazón arde del amor que estoy sintiendo cuando tú, mi Padre, llegas y me encuentras, me haces tan feliz. Terminemos dando gracias al Señor. Los dones sagrados que hemos recibido en la celebración jubilosa de San Jerónimo animen, Señor, los corazones de tus hijos, para que, dedicados a la sagrada doctrina, conozcan lo que deben seguir y, siguiéndolo, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con
con nosotros a caminar. Santa María, ven, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven.